Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas en el Señor. Dios los bendiga. Les propongo que meditemos no ampliamente, sino presentemos la lectura del domingo próximo, aunque hoy es lunes, para que ya nosotros vayamos orando, meditando sobre las lecturas del próximo domingo. Ya estaríamos en el sexto domingo de Pascua. Se acerca el final de esta cincuentena pascual. Entonces, el próximo domingo, día 29, ya sería el domingo de la Ascensión del Señor. Y el próximo domingo, que sería el 1 de junio, ya sería Pentecostés. De manera que estamos terminando ya esta cincuentena pascual. Es importantísimo que todos los que van a tomar la reflexión, van a hacer reflexión el próximo domingo, comencemos tempranos en la meditación de la lectura, las lecturas de la palabra de Dios. Todos conocemos este proceso en la iglesia que se llama Lectio Divina. Meditaciones, reflexiones, oración en silencio, dejar que la palabra de Dios llegue a tu corazón para que te llene y entonces tú puedas ofrecerla a los demás. En ese sentido, comenzaremos pues inmediatamente a mirar las lecturas. Las lecturas. Les presento con sencillez las lecturas y luego podríamos tener quizás algún resumen específico, algunas oraciones para pues tener como gracia, como don, esto que nos está diciendo la lectura. Vamos a tener la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a tener una segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, y tendremos también el Evangelio del domingo que viene del evangelista San Juan en el capítulo 14. Vamos a leer la primera, la segunda y el Evangelio del domingo que viene, domingo sexto de Pascua. Ya cada uno de ustedes podrá entonces meditar, volver sobre ellas, leerlas, orar, etcétera, etcétera. Dice la primera lectura del domingo que viene: en aquellos días unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban como mandaba la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más carga que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre ni animales estrangulados y que se abstengan de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Palabra de Dios. La segunda lectura, como hemos dicho, está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21. El ángel me transportó
en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados. Los nombres de las tribus de Israel: a oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Hemos dicho también que el Santo Evangelio de este domingo sexto será el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, que no tiemble su corazón ni sea cobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en este momento démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu amor y por tu misericordia. Como hemos dicho anteriormente, vamos a tener unas exégesis simples, sencillas, que nos puedan ayudar a ir mirando para toda esta semana en la que podemos meditar esta palabra hasta el domingo que viene, que es donde se va a proclamar, nos puedan ayudar a tener este sentido. En esta primera lectura vemos pues que en la iglesia hay a veces controversias, dificultades. Algunos que habían ido de Jerusalén a Antioquía con malas noticias para los que habían recibido al Señor, eran paganos, pero se habían convertido al cristianismo a la luz de las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Entonces llegan unos de Jerusalén asustándolos. Nosotros venimos a decirle que si no se circuncidan, no cumplen la ley de Moisés, no pueden salvarse. Esto generó una discusión, una controversia, como dice el mismo texto, pero al mismo tiempo esa controversia, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues se resuelve convocando a los cristianos, convocando a las autoridades. Es lo que nosotros conocemos en el proceso de la iglesia como los grandes concilios. Un concilio es pues la autoridad de la iglesia que convoca a los demás que son miembros de esa iglesia. Por ejemplo, el Papa convoca a los obispos y conversan los temas en los que necesitan ponerse de acuerdo. ¿En función de qué? En función de no imponerles
más carga que las indispensables. ¿Indispensables para qué? Indispensables definitivamente para la salvación de las almas. Lo que está en juego es eso. Si ustedes no cumplen la ley de Moisés, no podían salvarse. Pues lo que está en cuestión aquí es la salvación. Esa salvación que Dios nos ofrece. Y nos ofrece esa salvación en la figura de quién, en la persona de quién. Pues en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Aquí también tendríamos que hacer alusión a la autoridad de la iglesia. La iglesia es la que administra las gracias de la salvación de Dios, que está, repito, dada en la persona de Jesús. La iglesia. Pues la iglesia tiene que tomar decisiones y eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de estos 21 siglos que estamos nosotros viviendo. Bien, eso como para decir algo sobre la primera lectura. En la segunda lectura vemos también lo mismo, la idea de que los nombres de los apóstoles y sale a relucir que esa realidad de los apóstoles tiene algo que ver con las 12 tribus de Israel. 12 eran las tribus con las que Dios formó su pueblo, 12 son los apóstoles que van a continuar ese proyecto ahora con una novedad. ¿La novedad de qué? De la iglesia, que está definitivamente unida también a la lectura del Evangelio. ¿Por qué? Porque el tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Ya Jesús comienza a hablarnos en este discurso de despedida que ha comenzado desde el domingo quinto, ya comienza a hablarnos de ese paráclito que vendrá. Es el tiempo del Espíritu Santo. La iglesia no avanza sola. No, la iglesia jamás avanza sola. Avanza la iglesia con el Espíritu Santo. Pero no solamente con el Espíritu Santo. Miren aquí, avanza también con el Padre. Avanza con el Hijo. Es el Padre y el Hijo que hacen su morada en cada uno de nosotros, los cristianos. Esa primera parte del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pues hoy, para comenzar este tiempo de gracia, démosle pues gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú no nos abandonas. Gracias, Padre, por Jesús, tu Hijo, que está con nosotros. Él nos ha dicho en este evangelio: yo estoy con ustedes y mi Padre y yo haremos nuestra morada en ustedes. Haremos de ustedes nuestra morada, mejor dicho. Hay que darle gracias a Dios porque Jesús es nuestra paz. Gracias, Señor, por darnos la paz. No una paz como nos la da el mundo. Descubrir a Jesús como la paz, la fuente de la paz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra alegría. Gracias, Señor, porque esa alegría que nos llega por tu presencia saca de nuestro corazón, de nuestra vida, el temor, la angustia. Saca de nosotros todo lo que son los miedos. La presencia del Señor es una presencia que nos llena de alegría. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como se la da el mundo. Y luego dice, que no tiemble su corazón ni se acobarde. No se acobarde. Alégrense, porque nosotros, mi Padre y yo, estamos con ustedes. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, repito, esta idea es sencillamente para que nosotros desde hoy lunes comencemos a meditar, a orar, a rumiar, a volver sobre las lecturas. ¿Qué nos dicen las lecturas? Primero, que nosotros estamos en una institución que se llama la iglesia, que es la que administra las gracias. Pero esa realidad de la administración de la gracia no lo hacen solo hombres de carne y hueso, sino que nos dirige el Espíritu Santo, que es el mismo Dios
presente. Luego nos dice que esos apóstoles que fundaron la iglesia, pues son los continuadores del proyecto de Dios cuando fundó al pueblo de Israel. Y sobre este pueblo, pues definitivamente preparó la llegada del Mesías. Y en el Evangelio, que es siempre la novedad de la palabra de Dios, se nos dice que Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo, el Paráclito, está con nosotros. La Santísima Trinidad está con nosotros y hacen de nosotros su tabernáculo, su morada. Y es esa Santísima Trinidad, la presencia de la Santísima Trinidad, lo que nos trae la paz, lo que nos trae la alegría. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén.